Bueno, regresamos al Congreso de Cambio Climático, Congreso Nacional de Cambio Climático, y ahora tenemos el gusto de tener al doctor Javier Martín Vide de la Universidad de Barcelona, que nos va a platicar sobre variabilidad pluviométrica y exceso de calor urbano en el contexto de cambio climático. Les cuento brevemente sobre Javier Martín Vide. Es un placer tenerlo, es una gran figura en cambio climático y clima urbano para todos los que estamos metidos en estos temas. Es licenciado en matemáticas y doctor en geografía e historia, catedrático de geografía física de la Universidad de Barcelona, académico numerario de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y correspondiente de la Royal Academy for Overseas Science de Bélgica y la Academia Malagueña de Ciencias. Es experto en análisis estadístico de la precipitación, tipos de tiempo, climatología urbana y cambio climático. Ha participado en varios proyectos europeos. Algunas de sus aportaciones científicas son el descubrimiento de la oscilación del Mediterráneo occidental y la propuesta de índice de concentración y el índice de disparidad. Ha dirigido 36 tesis doctorales, ha sido el primer presidente de la Asociación Española de Climatología, presidente de la Asociación Española de Geografía y director del Instituto de Investigación del Agua de la Universidad de Barcelona. Ha publicado 30 libros y alrededor de 400 artículos. Reconocido conferenciante, participa con frecuencia en medios de comunicación. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte en este congreso. Igualmente, doctor Estrada, muchas gracias por su amable presentación y también a toda la organización de este gran congreso. Es para mí un gran placer poder hablarles, dirigirles la palabra en este día de hoy. Muy bien, pues entonces, con su permiso, voy a intentar compartir la presentación que tengo preparada para ustedes. Yo creo que ya deben de estar viendo algo al Listo, respecto. doctor. Y ahora la voy a colocar en un formato de presentación amplio de toda la pantalla. Vamos a ver si... Yo creo que está listo, ¿verdad? Listo. Muy bien, estupendo. Pues miren, voy a dividir esta presentación en dos partes. La primera será pluviométrica. Les presentaré una serie de índices de forma breve, naturalmente sucinta, que tratan la precipitación, especialmente en su aspecto temporal, esa estructura temporal de la lluvia o de la precipitación con más propiedad. Mientras que la segunda parte de esta conferencia estará dirigida a tratar ese problema, ese nuevo riesgo en muchas ciudades del exceso de calor urbano, sea por las islas de calor o sea también por el exceso de calor diurno. Muy bien, pues comenzamos por la primera de las partes, es la parte, diríamos, estadística, si podemos citarlo así en alguna medida. Muy bien, pues vamos a ver si conseguimos avanzar. Sí, enseguida lo conseguiremos. Muy bien. Miren, el primer índice que les presento es uno muy conocido, no necesita grandes conocimientos estadísticos, es el relativo al coeficiente de variación de la precipitación anual. La variabilidad pluviométrica anual es un índice muy interesante, muy importante, y no nos basta con la desviación tipo o con la varianza, porque la varianza o la desviación tipo de una serie pluviométrica de un lugar muy lluvioso en comparación con la de un lugar muy seco, siempre la primera muestra mayores valores que la segunda, aunque el segundo lugar, el seco, presente relativamente una mayor dispersión de valores con respecto a la media. Pues bien, utilizando el coeficiente de variación, que como ustedes saben muy bien es la desviación tipo dividida por la media y multiplicada por 100, habitualmente expresada en porcentajes, tenemos el mejor índice de variabilidad pluviométrica interanual y podría ser intermensual, etcétera, y el más sencillo. Aquí tienen ustedes un ejemplo en que para la España peninsular y promediado por cuencas hidrográficas, tratamos casi 300 observatorios o series pluviométricas anuales y esto nos dio esos valores del coeficiente de variación con una clarísima gradación, un clarísimo
patrón espacial norte a sur, desde el norte de España, que no es mediterráneo, tiene un clima oceánico, templado, húmedo, a el resto del territorio que ya dispone de ese clima mediterráneo, tanto más mediterráneo en este caso cuanto más hacia el sur, como ocurre en el hemisferio boreal. De modo que los valores van aumentando, como ustedes pueden ver, de forma muy regular de norte a sur, y también ligeramente se aprecia otro patrón de oeste a este. Bien, el segundo de los índices va a ser la duración media de las secuencias lluviosas o la duración media de las secuencias secas. Aquí lo vamos a ilustrar con las secuencias secas. Una secuencia es un conjunto de días que tiene ese mismo carácter seco, secuencia seca, o lluvioso, esos días, secuencia lluviosa. Para secuencia lluviosa, para secuencia seca, para evitar esas cantidades a veces de décimas de milímetro que no se registran en todos los observatorios, porque en muchos de ellos solo hay aficionados, no hay un personal estable. Esos aficionados pues hacen lo que pueden del mejor modo posible, pero pueden olvidar o no ver que cayeron 3, 4 décimas. Para ello se suele establecer el umbral del milímetro, de 1 milímetro. Aquí tienen ustedes el ejemplo para 40 años también y para ese mismo espacio de la España peninsular, de esa duración, en este caso de las secuencias secas desde el norte hasta el sur. Ese norte de España no mediterráneo tiene en algunos casos una duración media, sus secuencias secas, de 4 días, 5 días, 6 días, que no es mucho como duración media, mientras que en el sur de la España peninsular tienen lugares en que si hoy llueve y mañana es el primer día seco, hay que esperar más de medio mes de días secos consecutivos, o sea, secuencias secas que, como ustedes pueden ver, en esa isopleta más meridional de 16 días nada menos, ¿no? Hay una clarísima gradación y esto permite también distinguir bien algunos de los climas presentes en cualquier territorio, sea en la América Latina o sea en Europa o en cualquier otro ámbito planetario. Miren, el tercero de los índices de precipitación exige un mayor detalle. Es lo que llamé y propuse en su día el Concentration Index o el índice de concentración diaria aplicado a la precipitación, ¿no? Entonces, aquí vamos a partir de unas series de datos de lluvia diarios, precipitación diaria. Por ejemplo, como en esta tabla, resumen 40 años de una población española, Valladolid, 40 años de lluvias diarias. Aquí hay muchos días de precipitación. La primera tarea es, como ustedes pueden ver, hacer una distribución de frecuencias en clases lo más finas posibles, de 0,1 milímetros a 0,9, de 1 a 1,9. Si tomamos un buen observatorio como este, podemos incluir esa clase inferior de décimas de milímetro, de 3 a 3,0 a 3,9, de 4 a 4,9, 5,59 y así sucesivamente. En la segunda columna ustedes pueden ver la marca de la clase, el valor central. Y en la tercera empezamos ya aquí la contabilización y luego el cálculo. Aquí aparece un 1355. Ese es el número de días de precipitación que en 40 años en ese observatorio mencionado hubo una cantidad, un registro comprendido entre 0,1 y 0,9. Son muchos días con cantidades pequeñas. Luego, 651 días con lluvia entre 1,0 y 1,9 y así sucesivamente. A medida que vamos subiendo la clase en cuanto a magnitud, van naturalmente disminuyendo el número de efectivos de días con precipitaciones cada vez más altas. La cuarta columna no es más que las frecuencias absolutas acumuladas, que ustedes conocen bien de ejercicios estadísticos muy simples, es decir, acumulando las sucesivas frecuencias de las clases anteriores. Llegamos a la quinta columna y aquí tenemos en esa P sub I, tenemos la cantidad de lluvia que aportaron los efectivos de cada una de las clases. Y así, por ejemplo, la primera clase, esos 1355 días, a razón
podemos tomar la marca de clase como representante de medio mililitro, perdón, de medio milímetro, o litro por metro cuadrado, nos da 677,5 milímetros. Muchos días no aportan demasiado. Aquí tenemos menos días, 244, y aportan más. A continuación tenemos en esta columna la suma, el acumulado progresivo, como habíamos hecho antes con las frecuencias, aquí con las cantidades. Y por último, las dos últimas columnas trabajamos estas previas del sumatorio de las frecuencias y de las cantidades sucesivas y acumuladas en porcentaje con respecto al total de días lluviosos o con respecto a la cantidad total llovida, caída, registrada en esos 40 años. Y así podemos decir que 1.355 días aportaron solo 677,5 milímetros y eso correspondió a casi un tercio de los días de lluvia, que siempre, como ven, tienen cantidades muy pequeñitas, solo aportaron una cantidad muy pequeña, un porcentaje ínfimo, un 3,8% del total anual. Bien, ya pueden ver que esas dos últimas columnas nos van a dar aquello que en economía, no en física, se habla de las curvas de Lorentz, porque hubo un Lorentz, como ustedes saben, físico muy importante en meteorología, y hubo también un economista a principios del siglo pasado muy importante. Así, en abscisas tenemos ese sumatorio del número de días, sumatorio, ese acumulado, esas frecuencias absolutas acumuladas expresadas en porcentajes, mientras que en ordenadas tenemos el acumulado que proveen, el acumulado en cantidad de lluvia. Son exponenciales de este estilo. Cuando se calculan sobre los datos de partida se habla de curvas de Lorentz. Vamos a dar un paso más. Y el paso siguiente es comprender aquí que cuanto más próximos estamos a esta recta que llamaríamos de equidistribución, las cantidades de lluvia son más regulares, están mejor repartidas, mientras que cuanto más nos separamos, como en este observatorio B ficticio como el A, nos separamos más, eso indica que si tomamos, por ejemplo, este 20% superior del 80 al 100%, que son los días más lluviosos, y cortamos en las curvas, nos quedará que en el observatorio B tendremos de aquí hasta el final un porcentaje muy elevado de la lluvia anual, aportado por ese 20% de los días más lluviosos, mientras que en el caso A aportarán menos porcentaje del total anual. Es decir, que la precipitación está más concentrada en el observatorio B que en el observatorio A. Tenemos aquí dos casos reales, ya no ficticios. Valladolid, que lo estábamos tratando con la tabla que ustedes han visto, y la ciudad de Valencia, que en pleno litoral mediterráneo presenta una alta, esa curva negra con los topos negros, una alta concentración de su lluvia. Muy bien, a partir de esa, diríamos, curva empírica, realmente es una poligonal empírica, podemos hacer un ajuste mediante estas exponenciales, ax elevado a bx. Lo podemos hacer el ajuste por mínimos cuadrados, obtenemos esas expresiones para el logaritmo neperiano de A y para la B, que son dos constantes para cada observatorio. Es un poco farragosa, son un poco farragosas esas dos fórmulas, pero de cálculo muy simple. Y aquí tenemos el caso de Valencia comentado. En puntos, en topos, tenemos la poligonal, mientras que con línea continua, y el ajuste es visualmente por lo menos muy bueno, tenemos ese ajuste mediante exponencial. Ya saben que los climatólogos siempre tendemos a ajustar a nuestras distribuciones empíricas leyes de probabilidad, porque sabemos que las distribuciones empíricas son una muestra, mientras que si se ajustan, son ajustables mediante una ley de probabilidad, la ley de probabilidad nos da el comportamiento de la población estadística. Muy bien, y ahora tenemos que definir un índice para evaluar esa mayor o menor concentración de la lluvia. Miren, en su día propuse este índice que ustedes tienen aquí. El Concentration Index va a ser la superficie comprendida entre la recta de equidistribución y esa exponencial que les he comentado, esa. ¿Y cómo la calculamos? Pues fácilmente, eso es 5.000, que es el área del triángulo, 10.000
o 100 por 100 son 10.000 unidades de superficie y a esos 5.000, porque es un triángulo, hay que dividir por 2, le restamos la integral definida que hay bajo esa curva exponencial. Es una exponencial de integración muy fácil, por partes, la tienen ustedes en la parte inferior expresada, y finalmente, pues ponemos que esa curva S la dividimos por 5.000 para saber, para expresarlo como en tantos por uno, ¿no? El lugar, diríamos que tendría una mayor concentración diaria, esa S ocuparía todo el triángulo y valdría el coeficiente, ese concentration index, valdría la unidad, mientras que si todas las cantidades estuvieran perfectamente repartidas, diríamos el concentration index sería 0. Vamos a ilustrarlo ahora. Aquí tienen ustedes el desarrollo de la integral, 5.000 menos la superficie bajo esa curva exponencial que no es más que la integral definida entre 0 y 100. Bien, tienen el artículo también, por si quieren consultarlo, que publiqué en su día, en 2004, y aquí tienen para ese espacio de la España peninsular, al que me he dedicado naturalmente con mayor profundidad en los estudios, tienen ese patrón que ya no es norte-sur, como veíamos en índices precedentes, sino es poniente-levante, oeste-este. Tenemos que hay valores que llamamos altos. De hecho, propuse 0,61 como la divisoria entre valores moderadamente altos y altos de verdad, y alrededor de ese golfo que llamamos de Valencia, bien encarado hacia el interior de la cuenca del Mediterráneo, tenemos los valores más elevados de todo ese territorio peninsular. Por ejemplo, un 0,61 significa que el 25% de los días más lluviosos, por concretarlo de una forma fácil, visible, aporta el 70% del total anual. De modo que si en un año no aparece esa cuarta parte de los días, los más lluviosos, se resiente de una forma brutal el total anual registrado en aquel lugar. Miren, hemos extendido este estudio para toda Europa, utilizando más de 500 estaciones meteorológicas para un periodo también de 40 años, con un umbral ligeramente superior al de la décima de milímetro. Y nos encontramos que es el sur de Europa, la Europa mediterránea, especialmente el este de la península ibérica, que ya lo veíamos en la slide anterior, y el sur de Francia, los sectores con mayor concentración diaria de la lluvia. También lo hemos estudiado para Estados Unidos utilizando una base de datos reticulada muy fina de 1/4 de grado de latitud y de longitud. Y aquí tienen, pueden visualizar muy bien las diferentes unidades fisiográficas, esa California mediterránea, las rocosas, las llanuras centrales de Estados Unidos o en la parte oriental del territorio. Pero más interés que para Estados Unidos tiene para Chile, donde también con los colegas, pues Pablo Sarricolea, gran climatólogo, también Oliver Meseguer, ambos en universidades chilenas, pudimos ver que para el sector central de Chile se observa muy bien, se distingue muy bien que en el Chile mediterráneo, la región central y otras próximas, los valores de este índice son altos, la lluvia se concentra en pocos días, por lo tanto ofrece una intensidad casi siempre elevada, mientras que cuando ya hacia el sur, en este caso, estamos en el hemisferio austral, entramos en ese clima más oceánico, templado, húmedo, lluvioso, el CI disminuye claramente sus valores. De norte a sur, en este caso, disminuyen los valores del Concentration Index. Con este índice podemos calcular también año a año su valor y así ver cuál ha sido la tendencia, como aquí en este trabajo calculamos en un periodo que iba desde mediados del siglo pasado hasta el 2012. En gran parte de este territorio de España aumentaba la concentración pluviométrica diaria, con lo cual eso nos mostraba que a lo largo de ese periodo de tiempo había también aumentado la dependencia de unos pocos días muy lluviosos, había aumentado paralelamente también la intensidad de la lluvia. El siguiente índice, el cuarto, es el índice de disparidad consecutiva. Miren,
ustedes saben que la media no tiene en cuenta el orden de los valores de una serie. La media de 200 milímetros, 500 y 700 es la misma que la media de 500, 700 y 200. Bueno, eso está bien para algunos cálculos, pero para un climatólogo, cuando tiene que analizar series temporales, eso no está bien. Tampoco la desviación tipo, tampoco la varianza, tampoco el coeficiente de variación consideran el orden de los valores. Entonces esto me planteó la posible definición de un índice que denominé de disparidad consecutiva, que evalúa los saltos entre los valores consecutivos en una serie climática, puede ser en una serie pluviométrica o de otra variable. Y miren, la definición sencilla fue la siguiente. Cada valor P sub I más 1 dividido por el valor anterior de la serie. Imaginemos de nuevo lluvias anuales. Tomamos en DEF, en México, Ciudad de México. Tomemos la precipitación de 2022, la dividimos por la de 2021. Ahí tenemos un salto. La de 2021 dividida por la de 2020, otro salto. Suavizamos esos saltos, los suavizamos con un logaritmo. Esa función muchas veces en climatología es óptima, logaritmo neperiano. A su vez calculamos luego el valor absoluto, porque un salto, imaginemos, de 500 a 700 se anularía con uno de 700 a 500. Saldría un valor positivo y un valor negativo idénticos. Tomamos valor absoluto. Sumamos esos n-1 sumandos, porque claro, el P sub 1 no lo podemos dividir por uno previo porque no hay previo. El P sub 1 es el primer valor de la serie, ¿verdad? Por lo tanto, es un sumatorio de n-1 valores y hallamos el promedio, dividiendo finalmente, como ustedes pueden ver aquí, por n-1. Muy bien, pues con esto tienen ustedes a la derecha una ilustración de su aplicación. Tenemos de nuevo que desde el norte del país, desde la parte central septentrional hasta el sudoeste, hay una clara gradación de valores que van pues desde esos azules claros, valores bajos, 0,15, a esos valores ya amarillos o naranjas que ya pinchan en 0,35 o más. Claramente ese sur-suroeste de la península ibérica muestra mayores saltos entre valores sucesivos, valores consecutivos, de ahí la denominación de disparidad consecutiva. Hemos empezado también a aplicarlo a otros ámbitos como el norte de África y ahí también se puede ver con una escala cromática diferente a la anterior, casi opuesta, pues tenemos también valores contrastados en los países de ese norte del continente africano. Vamos con el último, llegando a la media hora, vamos con el último de los índices que llamo yo o variables pluviométricas. Mire, la construcción de calendarios pluviométricos, a mí esto me preocupó hace muchos años durante mi tesis doctoral. Si disponemos de datos diarios, hay que disponer de datos diarios como un calendario tiene también todos los días del año. Disponiendo de datos diarios, podemos establecer un primer calendario en la parte superior, que sería no más que la frecuencia relativa o probabilidad, se puede interpretar así, de la lluvia en cada una de las fechas del año. Para esto tomamos en este caso un observatorio con una larga serie de más de 70 años y 80 años y miramos, contabilizamos, no hay que hacer ejercicios muy complejos, cuántos 1 de enero fueron lluviosos, cuántos 2 de enero, cuántos 3 de enero, cuántos 31 de diciembre y dividido por el número, por esos 90, 1 de enero, 90, 2 de enero, etcétera, calculamos su frecuencia relativa y así podemos ver aquí en la parte superior esa pauta partiendo de un 0,2, un 20% de los 1 de enero son lluviosos en la población que estudiamos, a meses primaverales para España como mayo, pues tener el doble, un 0,4, un 40% de los primeros días de mayo, últimos de abril, lluviosos. Luego hacia el centro del verano disminuyen y luego vuelve a haber un cierto ascenso. Pero no solamente nos quedamos en si un día es lluvioso o no es lluvioso, sino también en la cantidad. Puede haber una fecha, un determinado día del año que tenga pocos días lluviosos, pero que aporten una cantidad importante. Y ustedes pueden ver aquí que también
calculamos la cantidad media diaria que registra cada uno de esos días. Sumamos todas las cantidades de los 1 de enero, de los 2 de enero y hicimos en cada caso el promedio y nos sale esta curva de la segunda gráfica, donde ven ustedes hacia los meses otoñales, en el caso de España, en que hay algunas puntas, algunos valores más elevados. Luego, como a resolución diaria eso puede plantear hasta problemas de visión, hicimos el cálculo muy simple, acumulamos por periodos de 5 días o similares, por pentadas o periodos de 5 días. Y ahora aparecen esas fechas de otoño más realzadas. Y finalmente, incluso por periodos de 10 días o similares, si un mes tiene 31 días, el último rectangulito va a tener 11 días naturalmente. Bien, eso nos permite tener una idea de lo que es normal, habitual. A partir de ahí se pueden planificar actividades al aire libre. Hay días con una probabilidad más alta o periodos con probabilidad más alta, más baja. Realmente en las primeras gráficas luego suavizamos todo con medias móviles, porque una fecha astronómicamente no tiene por qué ser idéntica a la misma fecha el año siguiente, ¿verdad? Entonces, una cierta suavización es lo que nos da esas curvas que ustedes pueden ver negras que simplifican y aclaran y nos permiten ver los patrones más climáticos. Muy bien, llegando a la media hora, pasamos ahora a un tema completamente diferente que enlaza con ese reto mayúsculo del cambio climático, de la emergencia climática. Ya nuestras autoridades, organismos internacionales, gobiernos del mundo, instituciones académicas han declarado que estamos en emergencia climática y toda emergencia, como ustedes saben, exige la acción urgente. Bien, vamos a hablar del exceso de calor en las urbes, en muchas urbes. Algunas incluso que eran frescas y que no tenían este problema. Miren, la revista de Lancet Top en Medicina, que hemos consultado durante la pandemia de la COVID muchas veces por ver si había avances sustanciales en la vacuna, en la deseada vacuna, mostró ya hace años, en 2009, yo no lo supe hasta tiempos más recientes, que en uno de esos editoriales decía textualmente: el cambio climático es la amenaza global más grande para la salud en el siglo XXI. No lo decían climatólogos, lo decían médicos, ¿verdad? Por otra parte, en un número reciente de Nature de 2021 había un editorial muy contundente. Las ciudades deben proteger a sus ciudadanos, a sus personas, a sus gentes del calor extremo. Muy bien, con ese objetivo voy a presentarles las siguientes diapositivas, slides. Miren, empecé a estudiar este fenómeno de la isla de calor como se ha estudiado, por ejemplo, en México a partir del maestro de climatólogos, el profesor Ernesto Jáuregui, y posteriormente otros muy queridos compañeros que sería difícil mencionar todos, el profesor Adalberto Tejeda, por ejemplo, profesora Elda Luyando y tantos otros, aquí presentes en la sala, ¿no? Bien, era un fenómeno cuando lo estudiamos en los años 80 del siglo pasado en España, tanto en Madrid, queridos colegas, como en Barcelona, un fenómeno curioso, incluso considerado bueno, porque permitía ahorrar calefacción en las noches de invierno en los centros de las ciudades. Bien, hoy día de un fenómeno curioso se ha convertido en un nuevo riesgo para la salud humana, porque en nuestras noches cálidas de verano, ese plus térmico que da la isla de calor en los centros de las ciudades, en los downtown, eso da lugar a un exceso de calor que afecta a la salud de nuestros conciudadanos. Ya saben que la isla de calor es un fenómeno preferentemente nocturno, preferentemente su máxima intensidad se da con viento en calma débil, con cielo despejado o poco nuboso. Como este es un foro ilustrado, no me detendré en ello. La ciudad y las áreas urbanas e industriales son capaces hasta de generar nubes, como ustedes saben, y ya hay que hablar de homogénitus, como estos cúmulos mediocres que pude captar en Colonia, en Alemania, realmente auténticas nubes, como ustedes saben, podríamos decir que son antroponubes, ¿no? A partir de las emisiones de vapor de agua de dos centrales térmicas en la periferia de esa ciudad alemana. Bien, la isla de calor es un fenómeno multicausal
no podemos ahora detenernos en las 7 causas, son 7 que producen la isla de calor. Yo se las traigo aquí, esta presentación estará a su disposición con ese balance de energía que ustedes pueden ver arriba, inspirado en otro gran climatólogo, Tim Oake. Bien, son diversos, no solamente es la producción de calor antropogénico de la ciudad, el alumbrado urbano, el tránsito rodado, las calefacciones, refrigeraciones, todas nuestras combustiones urbanas, sino, como ustedes saben, otras muchas causas. Ha sido estudiada en México muy bien por estos queridos compañeros. Se ha comparado, por ejemplo, en algún momento la ciudad de Barcelona también con estudios de mi colega, la profesora Moreno, con la Ciudad de México. La relación, la razón de Boven de ambas ciudades relativamente similares en sus centros y que discrepaban de ciudades de Estados Unidos y de Canadá. Pero para Iberoamérica, para Latinoamérica, tienen ustedes también un libro muy reciente de Cristian Enríquez y Hugo Romero, también queridos colegas chilenos, publicado por Springer, Climas Urbanos en Latinoamérica, ¿verdad? También obra en la que han participado profesores brasileños y de otros muchos países, ¿no? También personas muy ilustradas. Ustedes saben que en la ciudad nuestras calles presentan un Sky View Factor muy reducido. Aquí 2 ejemplos de una calle cuyo Sky View Factor es auténticamente la parte inferior, una ranura, por lo tanto la emisión de radiación de onda larga por la noche se ve muy dificultada, ¿verdad? Por otra parte, ustedes saben que la topografía urbana en forma de cañón urbano atrapa la radiación solar tras las múltiples reflexiones en la calzada, en los laterales o paredes de los edificios. Al final se refleja bastante menos de la cantidad de radiación incidente y en general los albedos son reducidos. O pueden saber también, seguro, que hay materiales de construcción que tienen un elevado calor específico. Algunos, no todos, son capaces de absorber mucho calor durante el día que luego van desprendiendo a la atmósfera nocturna. Y eso contribuye también, por poner 3 ejemplos muy breves, a ese calentamiento, a esa anomalía térmica positiva que es la isla de calor en el centro de las ciudades. Tenemos esta que no me niego nunca a presentar, que es fundamental, ¿no? Esta de la EPA americana, que todavía está vigente con la evolución de la temperatura, más que la evolución, los patrones espaciales de la temperatura en una ciudad tipo, diríamos, nueva, americana, donde ustedes pueden ver de día en ese tono marrón, en la superficie marrón continuo, en el aire temperatura, a trazos, marrón a trazos, mientras que de noche lo ven en azul, tanto en la superficie, azul continuo, como a trazos, azul a trazos, la temperatura del aire. Lo más importante para nosotros en esta presentación del exceso de calor, esta es la isla de calor. De noche tenemos que los centros de las ciudades son claramente más cálidos muchas veces, muchas noches, que las periferias, tanto la temperatura del aire como también a menudo la temperatura de la superficie. Pero de día tenemos que, aquí arriba lo verán enseguida, aquí tenemos una elevada temperatura radiante de las superficies, porque a veces la temperatura del aire dentro de la ciudad de día a veces es ligeramente inferior a la de la periferia. La atmósfera urbana está más contaminada, la intensidad de la radiación llega con menor influencia, menos intensa a la superficie, mientras que en la periferia, en el campo, con aire menos contaminado, esa insolación puede ser más intensa. Pero en cambio, las superficies tan especiales, artificiales de la ciudad, ya ven ustedes cómo discrepan a menudo mucho térmicamente de la superficie, o mejor dicho, de la temperatura del aire, y nos dan superficies asfálticas, por ejemplo, y de otros materiales con temperaturas muy elevadas, temperaturas radiantes muy elevadas. Por supuesto, la vegetación, y aquí tienen ustedes un parque, tanto de día como de noche, nos da esos islotes de frescor claramente benéficos.
Bien, para la ciudad de Barcelona lo estudiamos ya, la isla de calor hace tiempo, las diferencias eran considerables. Tienen ustedes a la izquierda los promedios por meses del año, con promedios como diferencias de las temperaturas mínimas, dado que es un fenómeno preferentemente nocturno, por meses de más de 3 grados entre el aeropuerto y el centro de la ciudad, o con porcentajes superiores a un 10% en varios meses, incluso a un 15% de diferencias térmicas entre las mínimas del centro y de la periferia superiores a 5 grados centígrados. Hemos estudiado mediante los conocidos transectos urbanos el área metropolitana de la ciudad citada, y aquí en los últimos trabajos que continuamos hasta tiempos muy recientes, hasta 2016, pues pueden ver ustedes aquí un típico, a continuación, perfil térmico medio en un transecto transversal desde la periferia de la ciudad, pasando por el centro y saliendo por el otro extremo opuesto de la periferia. Naturalmente, con la punta, con el lugar más cálido en el centro, materialmente en el centro de la ciudad. También para esas fechas hemos podido establecer aquel plano de regresión en que la velocidad del viento o la nubosidad en octas son factores variables que atenúan la intensidad de la radiación, aparecen ahí en esos planos de regresión con un símbolo menos. Tenemos estos mapas, estas imágenes, por decirlo así, muy explícitas de la isla de calor de la ciudad, o en algunos casos islas de calor débiles en forma de meseta, porque el centro de la ciudad de Barcelona tiene una cuadrícula muy homogénea, no tiene esos edificios elevados que tienen grandes y modernas ciudades del Nuevo Mundo. O, por ejemplo, en Madrid, con esos núcleos de población importantes a pocos kilómetros, constituye un auténtico archipiélago de calor de la capital española. También calculamos pues, la recta de regresión de las intensidades máximas que cabe esperar en diferentes ciudades españolas, y siempre Madrid, Barcelona, Valencia, las ciudades más importantes encabezando el ranking. Y estudiamos también, a partir de una tesis doctoral del doctor Pablo Sarricolea, la temperatura superficial y la isla de calor superficial de Santiago de Chile mediante teledetección, que ustedes saben que es otro de los métodos de estudio de este fenómeno. Y encontramos también para la ciudad de Barcelona, a partir también de medidas de detección, pues esas imágenes con esos rojos que corresponden, como en el caso anterior, que he pasado muy rápidamente por falta de tiempo, a los sectores en que las superficies se recalientan más. En este caso de día, en el caso de Barcelona, en este caso superficie también, en el caso de Santiago de Chile, del aire. Bien, perdón, de la superficie también, pero de noche. De noche. Bien, ustedes pueden ver aquí abajo del todo, donde señalo que en el verano la diferencia térmica entre las superficies, sean industriales en rojo o en este tono marrón claro de edificios, con respecto a las áreas de vegetación de parques o ya de ámbito rururbano o periurbano, la diferencia térmica en verano es muy amplia, mientras que en invierno las diferencias térmicas de la superficie son muy inferiores. Muy bien, en una ciudad como Barcelona, al calentamiento global y regional de la cuenca del Mediterráneo se une el plus urbano. Y en 100 años, poco más de 100 años, a partir de medidas buenas, fiables, fehacientes de un buen observatorio, se supera clarísimamente esa media de 1,1 según el sexto IPCC, 1,2 ya de temperatura del aire a nivel global, a nivel planetario. Y utilizamos mucho los índices del número de noches tropicales, aquellas noches cuya temperatura mínima es igual o superior a 20 grados centígrados, y también propusimos otro, el de noches tórridas, aquellas noches en que la temperatura mínima no baja de 25 grados. Han aumentado claramente en toda España, en los estudios que se han realizado y en muchos otros lugares, ¿no? En el caso de noches tórridas han aumentado de una forma muy marcada, y eso plantea, como verán enseguida, problemas para la salud. Y propusimos también a las agencias
Española de Meteorología, Agencia Estatal de Meteorología, que se dieran alertas no solamente por temperaturas máximas muy elevadas, sino por temperaturas mínimas elevadas, como las de esas noches tórridas. También los queridos compañeros mexicanos han estudiado otros índices, como el número de días de calor en Mexicali, por ejemplo, en un estudio ya de referencia en el International Journal of Biometeorology, por medio de García Cueto, Adalberto Tejada y el maestro Ernesto Jáuregui, ¿no? Y también los proyectados en su día, ¿no? Mediante diferentes escenarios de emisiones. Bien, las olas de calor y de temperaturas altas nos dicen los médicos que aumentan la morbilidad, ingresos hospitalarios y la mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares, respiratorias, mentales y del sistema nervioso, diabetes, del riñón y del sistema urinario y también algunos golpes de calor. ¿En cuánto aumentan? Pues miren, el riesgo de mortalidad en una región de España, Cataluña, el riesgo de mortalidad en periodos de ola de calor a partir de un periodo relativamente amplio de más de 20 años, aumentaba en casi todas esas dolencias en más de un 20%. Es un dato muy llamativo. Por tanto, miren, las islas de calor urbano son ya un riesgo para la salud de quienes, de aquellas personas mayores, los nuestros mayores, de edad avanzada o con enfermedades crónicas o ambas cosas, si están en condiciones además de pobreza energética, si no disponen de un aparato de aire acondicionado que pueda aliviar de ese exceso de calor nocturno, porque si fuera tenemos una mínima de 26 grados centígrados en una noche, hemos hecho alguna medida indoor y dentro, en la habitación donde va a dormir ese conciudadano, tienen a la medianoche, en la medianoche, 32 grados. Y es imposible descansar, se debilita su salud y al cabo de pocos días ingresan en el hospital. Bien, nuestros parques son refrescantes, producen esas islas de calor urbanas, pero de noche no podemos ni ir a ellos, están cerrados y tenemos que descansar además, ¿no? Bien, no pensé yo hace 20 años que tuviéramos que tener en muchas ciudades ya europeas y de otros lugares del mundo refugios climáticos para pasar las horas de calor más intenso refugiados. Sí, en la ciudad de Barcelona ya hay ya más de 200 refugios climáticos operativos en verano que están a no más de 10 minutos caminando prácticamente de la totalidad de la población. Son lugares cubiertos o no cubiertos, son lugares públicos de acceso libre, como bibliotecas, centros cívicos, equipamientos culturales que sin perder su funcionalidad siguen funcionando como bibliotecas, centros cívicos, tienen un espacio con agua y con temperatura agradable para los ciudadanos. O bien al aire libre, parques que tengan mucha sombra y que tengan también agua. ¿Qué otros procedimientos podemos pensar para atenuar el calor diurno, ese exceso de calor? Toldos. Ya en ciudades del sur de España se instalan toldos retraíbles. Por la noche se retiran con unas poleas y durante el día para sombrear las calles por donde circula la población. Y aquí tienen ustedes muchos ejemplos de esta práctica que permite aliviar ese exceso de calor y esas temperaturas tan intensas, radiantes también. Pérgolas, en algunos casos más elaborados, a la sombra también ese frescor y tanto psicológico como real que ofrece la vegetación. O, por ejemplo, el agua nebulizada, ¿no? Ahí tenemos el factor limitante de que si el clima es muy húmedo, esas gotículas de agua no se van a evaporar y no vamos a perder el calor latente que supone la evaporación. También tenemos un factor un poco crítico, hay que evitar la legionela. Hay que intentar que ese agua esté totalmente purificada para evitar ese problema. Un pequeño ejercicio puramente casi escolar para un estudiante de meteorología, una pérdida de calor. ¿Qué pérdida de calor latente supone la evaporación de 1 kilogramo de agua, de 1 litro de agua en 1 metro cuadrado en una hora? Podríamos con tiempo cálido evaporar muchos más litros de agua en 1 metro cuadrado en una hora, ¿no? Pero un simple litro de agua tendría esa pérdida de calor de 680 watts por metro cuadrado.
Los ejes verdes en algunas ciudades ya se pacifica el tránsito por las calles centrales e incluso se instalan más vegetación, arbolado, etcétera, lo que evita la contaminación tanto del tráfico, tanto contaminación del aire como acústica y da lugar a un cierto refrescamiento también por el uso de la vegetación. O el uso de tejados frescos y tejados blancos también. El pintar de blanco aumenta claramente el albedo. Ya se hace en algunos lugares de Nueva York y se hace en algunas calles de Los Ángeles. Yo en las calles no lo pondría por ese reflejo hacia nuestros ojos, pero en los tejados sí, en los techos, en la parte superior, en las terrazas, sí, porque supone de una forma efectiva, supone un alivio térmico porque hay una alta reflexión, no se absorbe tanta energía. En un lugar del sur de España, el uso de invernaderos para intensificar los cultivos ha dado lugar a que desde los satélites de órbita polar a unos 800 kilómetros de altitud se pueda visualizar aquel lugar como un mar blanco, completamente bien. Algunos estudios de colegas de la Universidad de Almería mostraron que había disminuido la temperatura del aire de aquel sector en 3 décimas, cuando en el conjunto de la región había aumentado en medio grado centígrado en el periodo de estudio que tienen ustedes en el texto. O también, por ejemplo, este trabajo que está publicado, tienen ustedes la referencia del tejado del Museo de Arte Moderno de Nueva York, en Queens, donde entre una parte del tejado pintada de blanco y una parte tal cual con la estructura original, había diferencias térmicas de la temperatura superficial que superaban los 20 grados centígrados por la diferencia de albedos fundamentalmente de los dos tipos de superficie. O hemos de buscar qué hacían nuestros antepasados. Y en el sur de España, con veranos muy cálidos, están los pueblos blancos. Son blancos, muchos de ellos. Se pintan habitualmente, incluso anualmente, las fachadas de blanco, antes con cal o con pintura blanca, porque eso es reflectante, es una auténtica arquitectura bioclimática. Pintadas de oscuro, de negro, esas casas serían auténticos hornos. Y dan lugar también a un espectáculo, a un paisaje increíble, precioso, que tiene muchas ventajas también de cara al turismo, ¿no? Son muy apetecibles para su visión. Esa pintura blanca refleja muy bien la luz, incluso en ambientes o en días con apenas radiación solar directa, solo con difusa. O hemos encontrado en la bibliografía en Abu Dhabi un lugar en que las temperaturas máximas en verano alcanzan valores exageradamente altos en un edificio tecnológicamente muy avanzado, estructuras como las que ustedes pueden ver en la parte izquierda, que de forma automática se regula su ángulo, su exposición, para permitir la entrada de iluminación cuando el ambiente no es cálido o para impedirla. O hemos visto también en alguna otra ciudad, pues unas rejillas por fuera de las cristaleras que permiten ser reguladas, en este caso de forma manual, para favorecer la entrada de iluminación natural o en cambio para evitarla. Bien, una palabra y estamos ya en la recta final. Me quedan pocos minutos para las preguntas ya. La importancia que tiene ese índice climático térmico universal. Muy importante, consta de esas 4 variables que ustedes tienen ahí: temperatura del aire, presión parcial del vapor de agua, humedad relativa también, y las otras 2 variables, sobre todo la última, muy destacada, como es esas temperaturas radiantes. Hay artículos ya sobre ese índice, pero no aplicado a un caso concreto, sino en la evolución. Hay un trabajo que pude saber en qué concluía gracias a su resumen en inglés, porque no entiendo chino, en que se mostraba que en aquel país en 40 años había aumentado claramente ese índice, que es el mejor índice bioclimático en la actualidad disponible. La temperatura del aire y la radiante eran las 2 variables clave. O, por ejemplo, otro índice importante, el PEC, para la ciudad de Oporto. Los centros urbanos al mismo tiempo son los que concentran aquellos monumentos, aquellos museos, aquellos elementos de mayor atracción para el turista.
y ahí las temperaturas radiantes en verano en las ciudades cálidas someten a esos turistas a un estrés térmico importante. Eso lo estudiamos con colegas, el profesor Helder López, la profesora Paula Remogaldo en la ciudad de Oporto, en Portugal. Muy bien, para acabar, dos acciones clave globales, como siempre, mitigación, es decir, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para que el calentamiento que está asegurado durante décadas sea el mínimo posible, y adaptación para, ajustándonos a las condiciones actuales y futuras, podamos reducir los riesgos para nuestra vida y aprovechar en algunos casos las nuevas oportunidades. Son acciones clave complementarias entre sí, y a nivel local se impone en nuestras ciudades, ciudades mediterráneas, ciudades tropicales, el reverdecimiento, si es posible, aumentando la superficie de parques y jardines, esponjando la ciudad, el uso de cubiertas frescas, cubiertas blancas, el sombreado de calles y plazas, y muy importante, la sustitución de los suelos duros, impermeables, que evacúan rápidamente el agua de lluvia o de riego, por suelos más permeables, que almacenen ese agua y desde el suelo pueda irse evaporando con la correspondiente pérdida de calor latente. Y por supuesto, ¿verdad? Ustedes lo saben bien, las pautas de consumo moderadas, la movilidad sostenible y todas esas acciones que conocemos y que van en línea de la sostenibilidad. Muchísimas gracias por su atención. Estimado Javier, muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido muy informativa para la mayor parte de nuestro público. Has cubierto una gran cantidad de temas y tenemos un montón de felicitaciones por tu ponencia. Yo te Muy quisiera amable. hacer una pregunta, bueno, un par de preguntas. Nosotros hemos estado estudiando también la isla de calor en la Ciudad de México, en particular, digamos, a través de temperatura de superficie y también simulaciones del modelo WRF para Muy bien, tratar de tener una composición de la isla de claro. calor atmosférica. Eh, Vemos lugares que rebasan los más de 4 grados, por ejemplo, la alcaldía Venustiano Carranza, más de 4 grados centígrados, Sí, son claramente bajo condiciones. doctor ¿Perdón? Estrada, perdón, Sí. doctor Estrada, ¿son temperaturas del aire o de la superficie? Pues más o menos se parecen. El WRF nos dice alrededor de 3 punto Muy bien, algo y la de superficie es 4 punto algo, ¿no? Entonces, sí, más o muy bien, menos, y el patrón se parece, el patrón espacial también. muy bien, muy Eh, bien. entonces, digamos, como usted bien decía, bajo condiciones de cambio climático, no solo es una cuestión de bajemos las emisiones, sino que en ciudades donde tenemos tanta gente y tanta riqueza, hay que tomar medidas de adaptación. La pregunta después de todo este rollo es, si sabemos que cosas tan baratas o inclusive sin costo como ir cambiando poco a poco los impermeabilizantes del típico color ocre a un color más hacia el blanco que aumente el albedo, Sí. ¿cuáles son estas barreras? Porque sigue siendo como anecdótico, ¿no? Usted nos mostraba Almería y algunas partes, por ejemplo, en Estados Unidos, pero no debería ser ya como mucho más generalizado Pues esta sí. opción. Yo también me asombro, doctor Estrada, de que no se hayan adoptado ya esas medidas hace años ya, porque está comprobado que esos tejados, esos cool roof o white roof, esos pintados de blanco, reflejan, aumentan clarísimamente el albedo. También que las superficies duras e impermeables, de hecho, fueron un icono. Las plazas duras que llamamos en España fueron un icono de la arquitectura urbana en los años 80 del siglo pasado. Ganaban premios, pero hoy día no nos sirven para nada. Cuando tenemos que buscar sombra, esos ámbitos sin vegetación, con un suelo duro, recalentado, no sirven para nada. Hay que intentar cambiar ese suelo impermeable por otro más permeable. Y el uso de la vegetación, el greening, el reverdecimiento es fundamental. Yo creo que hay una cierta inercia en la población, cuando en muchas ciudades europeas y españolas también, y supongo que también de América Latina, se peatonalizaron los centros de la ciudad,
tuvieron en un principio un rechazo por parte de la población y por parte de los comerciantes. No vendrá nadie, porque no vendrán con los carros, con los automóviles a comprar. Hoy se ha visto que es mucho más agradable para un visitante, para un turista, andar por calles peatonales en los centros de las ciudades. Hay que romper un poco esas inercias del pasado, ¿no? Entonces yo también me asombro de que esas medidas no se tomen de forma más ágil y no se hayan tomado ya. Es verdad que es muy difícil cambiar una ciudad. Viven muchas personas, no podemos de la noche al día cambiar una ciudad, ¿no? No podemos poner más parques y tirar todos los edificios. Hay que hacerlo progresivamente. Eso cuesta y es un impedimento que tenemos para poner en práctica decididamente esas medidas que algunas de ellas son baratas realmente. El dar una mano de pintura, una pintura cada 6 o 7 años a un tejado, a una parte superior de un edificio, es algo barato, ¿no? No es nada caro, ¿no? Yo también tengo esa preocupación, doctor Estrada, como usted. Muchísimas gracias. Oye, y también tenemos aquí un par de preguntas, pero Sí. también me gustaría preguntarle, nos describió muy a fondo lo que pasa con la temperatura en las ciudades. ¿Tenemos idea de qué pasa con la precipitación bajo, digamos, el efecto de la isla de calor? Y esto lo ligo con una pregunta que tiene Itzel Castro Mendoza, que nos dice, doctor Javier, ¿existe alguna referencia donde se tenga claro, por ejemplo, por cada punto porcentual de aumento en la humedad relativa, aumenta 1%, un grado centígrado la temperatura ambiental? Entonces, digamos, estas Eh, preguntas de combinar. Sí, bueno, la primera, muchas gracias a todos los participantes en el chat por su amabilidad. Su pregunta, doctor Estrada, luego voy con la de la persona que ha intervenido mediante el chat. La verdad es que sobre el efecto en la precipitación, en un principio hay que pensar que pueda aumentar la precipitación. En primer lugar, la atmósfera urbana está más contaminada, estamos inyectando más posibles núcleos de condensación. Y por otra parte está la convección urbana, es decir, un ámbito más cálido en superficie favorece también que el aire de las capas inferiores sea más cálido, asciende. Hay una convección urbana. Por lo tanto, hay un ascenso del aire hacia arriba. Hay más posibilidades de que eso, alcanzando el nivel de condensación, saturación y condensación, dé lugar a nubosidad. Mm, También hay que ver cómo son los flujos predominantes, porque a lo mejor el aumento de la nubosidad y el posible aumento de la precipitación es flujo abajo de la corriente, es decir, es a sotavento, diríamos, del flujo dominante. Ha habido ya de forma clásica experimentos en Estados Unidos. Yo de lo que conozco no puedo concluir en que vea un aumento sustancial de la lluvia en las ciudades. No lo he observado, no lo he podido comprobar, verificar, aunque diríamos que desde un punto de vista científico es plausible que así sea porque hay esos dos elementos, más núcleos de condensación y sí que hay más nubosidad en la ciudad o en las proximidades. Por eso he puesto aquella fotografía tan ilustrativa de Colonia con esas nubes, ¿no? Más precipitación es posible, pero no lo sabemos. Quizás aquel experimento, creo que era de la ciudad de San Luis, aquel clásico, sí que obtenía algún resultado positivo, pero no podría decir mucho más. Sobre este tema de temperatura y humedad, si hablamos de humedad relativa en general, está aquella relación que conocen muy bien todos de a mayor temperatura, en general menor humedad relativa, como ustedes saben. También por humedad, el profesor Tejeda, que he aludido anteriormente, ha publicado un libro excelente sobre estos aspectos, ¿no? Entonces, en un principio, las islas de calor son islas de sequedad. Ese centro urbano se aleja del nivel de saturación porque su temperatura es más alta. Por lo tanto, cuando hay una isla de calor bien establecida, a lo mejor en la periferia hay incluso condiciones de humedad relativa del 100% y hay niebla en la periferia, mientras que el centro más cálido no tiene niebla. Eso no significa que no haya más contaminación, pero el aire no está saturado, con lo cual diríamos que se mantiene esa relación opuesta entre temperatura
y humedad relativa. Muchísimas gracias, doctor Martín Vide. Tenemos montones de preguntas, cada vez están llegando más, se las haremos llegar Muy bien. y le agradezco enormemente que nos haya dedicado este tiempo y bueno, esperemos que sea, que acepte estar con nosotros en otras ocasiones y se vuelva un personaje recurrente en los eventos del PINC. Pues muchísimas gracias, doctor Estrada, y a toda la organización de este gran congreso y a todos los participantes por su amabilidad, su cariño y el seguimiento y las preguntas que me han formulado. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, un abrazo, que esté muy bien, doctor.